Bienvenidos a tu lugar, bienvenidos a este espacio y seguimos recorriendo las historias de las instituciones de Montecarlo y ahora vamos a conocer un poco de la historia de nuestro canal, del Canal 5, de gente que se animó en aquellos años a hacer programa y hoy nos visita Mabel Ayala. Gracias por venir, por visitarnos a este lugar. Gracias por invitarme y un saludo cordial a los televidentes. ¿Qué sentiste cuando entraste acá al canal? ¿Viste muchos recuerdos? ¿Te llevó a ese tiempo? Sí, en realidad ahora está más amplio el canal, ha crecido muchísimo. En ese entonces nosotros, cuando se ha inaugurado el canal, ha estado en otro espacio. Y bueno, se ha estado en ese momento, vamos a hablar que cuando comenzó la apertura del programa, del canal, y los programas que querían salir al aire con distintas ideas, y tanto sean los conductores, programadores o lo que sea, ¿no es cierto? Bueno, en ese entonces, tanto otros conductores de programa, somos como los pioneros de la inauguración de programas en Canal 5, que creería que fue como el 94, 95, no me acuerdo bien, perdón. Bueno, este programa precisamente muchos de los televidentes conocen, e incluso se ha estado, no fue como para dar una clase magistral ni mucho menos, sino que fue para informar a los televidentes, a la familia general, de todo lo que sea el cuidado de la salud, ¿no es cierto? Esa idea ya a mí me ha tenido al aire en un programa en radio, que fue Radio El Dorado, y estamos hablando del año 82 más o menos. Después, como yo soy de acá, he estado también en radios locales de acá, y como para Montecarlo, la televisión fue una novedad en ese momento, ¿no es cierto? Bueno, en principio no es que me animé, sino que como ya estaba en la producción general de un programa de radio, también lo extendí a la producción general en televisión. ¿Cómo fuiste buscando los temas? ¿La gente accedía a venir a las entrevistas a la tele o no se animaban mucho? No, el tema fue así. Yo, antes de hablar de la prevención y cuidado de la salud, yo tenía un asesor médico. O sea, yo siempre tenía una entrevista previa, ¿sí? Como apunte, digamos. En este caso fue primero acá de Montecarlo el doctor Sánchez, que fue uno de los primeros participantes de asesoría médica, y después haciendo más conexiones más profundas, y tenía también los auspicios, que todo fue todo específico. Yo no salía de lo que era salud precisamente, ¿no es cierto? Bueno, los médicos, cuando empecé con la producción de esto, antes de salir al aire, yo ya tenía una historia en El Dorado y acá en cuanto a radio, ¿no es cierto? Entonces se animaron los médicos. ¿Por qué? Porque los médicos ya estaban participando en programas de radio. Y bueno, hablando con el doctor Londero, que hoy ya cuenta con 83 años más o menos, bueno, hoy es el director de Sanatorio Budenberg en El Dorado, porque el doctor Sánchez tenía que participar en... ellos siempre hacen los cursos o la preparación de posgrado, lo que sea. No podía estar en ese tiempo más, entonces yo tuve que buscar otro asesor médico. Y bueno, hablando con el doctor Londero, que amplia trayectoria en El Dorado, porque él fue uno de los primeros que trajo la videolaparoscópica en El Dorado, y hablando así, y como él era el director del Budenberg, del 8, porque en ese entonces no estaba todavía el Budenberg, que es hoy en el 9. Y me dice, bueno, yo me animo. Me dice, ¿por qué? Porque él fue uno de los primeros también de médicos con la asociación quirúrgica acá en El Dorado, y también tenía pacientes de acá, de Montecarlo, ¿no? Claro. Entonces, generalizando, no había problema. Pero ¿a qué apunto?
que en ningún momento he hablado de medicina o se habló de la prevención y el cuidado de la salud de las personas sin un asesor médico. Yo siempre me sentaba primero con ellos, se exteriorizaba el tema que se iba a hablar y siguiendo una conducta de eso, ¿no es cierto? La mayor parte, antes de hacer una participación, porque no tenía invitado en estudios que sea la participación de la comunidad, sino hacía por ahí, si alguien quería hacer una consulta muy especial, tendría que hacerlo telefónicamente en su momento, sí, de acuerdo. ¿Por qué? Porque como había una estructura ya del programa, no se podía salir del tema y el médico ya venía preparado para hablar claro. de ese tema, ¿no es cierto? Sí hubo participación de las personas que quieran, por ejemplo, consultar o hablar. Eso ya era una entrevista previa, ¿no es cierto? Bien, y yo he tenido participación de todos los médicos de la zona del Alto Paraná, ¿sí? Porque he tenido también en Iguazú, en El Dorado y acá. Pero el programa en sí, como historia pionera del programa de salud específico, fue acá, en este canal, en la cual yo en esos momentos he sido una total agradecida de los integrantes del consejo y todo eso, porque nos permitieron a nosotros salir al aire en su momento con todos los otros conductores que en ese momento también estaban. Deporte, historias también, no me acuerdo el otro conductor, no me acuerdo en realidad, porque ya pasaron como más de 30 años creo. Así que bueno, y he tenido bastante apoyo logístico, digamos, de los médicos, en la cual le mando un saludo enorme a todos los médicos en general de la comunidad de Montecarlo. ¿Cuántas ediciones o durante cuántos años pudo hacer el programa? ¿Fueron varios? Y estuve más o menos 5 años, medianamente haciendo memoria. Sí, más o menos. Y bueno, después, en cuanto a la integración y la participación de los médicos, ya era automático, porque ellos ya tenían la comunicación y directamente el que quería participar o también comunicarse con la comunidad, porque tanto los médicos de acá como la del Dorado, o en donde he estado en su momento, siempre tenían pacientes de ambos lados, dependía de la especialidad, ¿no? Y era muy amplio el tema de cuando yo hablaba con mi asesor médico en ese momento, a veces quedaba algo como para hablar y bueno, se volvía a repetir el programa con el mismo invitado, ¿no? Pero siempre fue de las distintas especialidades y nunca he tenido problema en cuanto a la participación de los médicos. Ellos siempre estuvieron a full. ¿Cómo eran los programas? ¿Se grababan? ¿Se hacían vivo? Bueno, yo en principio se hizo en vivo. Por lo general siempre acostumbraba a hacer en vivo, pero después por una cuestión que a veces también uno puede estar programando, valga la redundancia, el programa, pero ¿qué sucede? Que por ahí uno no está bien de salud o algo por el estilo, entonces a veces traía programas grabados del canal de El Dorado y también pasaban acá, ¿no? Porque como, o viceversa, yo a veces podía llevar de acá también programa grabado para pasarlo en El Dorado y nunca hubo ningún tipo de problema en cuanto a esa diferencia, ¿no? Siempre he estado tanto con todo el equipo, porque cuando haces un programa, vos lo sabés, siempre es todo un equipo, no es solo el conductor o el invitado. Detrás de cámara siempre están el equipo general, que hablemos de los editores, también los camarógrafos, o la participación en exteriores, y con el aval de la parte de director o del consejo, en este caso tratándose de Canal 5, ¿no es cierto? ¿Cómo fue sintiendo el respaldo de la sociedad? ¿Habían muchos que tenían el canal en sus casas o que despacito se iban incorporando como socios y teniendo la grilla? ¿Qué le decían en la calle? En principio, hasta el día de hoy, doy gracias también a la comunidad toda, porque más los sponsors,
también doy gracias a eso porque siempre han estado presentes en eso, ¿sí? Y hoy por hoy, en realidad estoy muy agradecida también con ese apoyo, digamos, porque el apoyo de los comercios, tanto de El Dorado como de Monte Carlo, han estado 100%, siempre, nunca he tenido problema en eso. Y la participación de la audiencia, en este caso televidentes, siempre han estado también, sí, incluso a veces yo estando por todos lados, yendo y viniendo, pedían temas para hablar también. Ha estado las escuelas, porque se ha hablado también en las escuelas, ha participado los chicos, en donde... por ejemplo, qué querían saber de X tema, ¿no es cierto? Y ese tema se trataba en su momento. En realidad, como el canal era una novedad en su momento, todas las personas estaban interesadas para saber qué pasaba con el canal de la comunidad, ¿no es cierto? Y querían interiorizarse cómo funcionaba un canal de televisión, siendo el primer canal acá en Monte Carlo, ¿no es cierto? Entonces, lo que ellos querían saber, conocer cómo es cómo funciona un canal. Querían conocer eso también y aparte si se podía tratar X tema. Pero de hecho, distintos conductores siempre han estado también en la misma situación como para comentar todo, ¿no? A ver, le agradecemos mucho por haber venido, por contarnos esta parte de la historia del canal y así vamos a compartir. Mencionó a varios conductores que estuvieron y también van a ser parte de este programa. Gracias por haber venido. No, gracias a vos por la invitación y como siempre estoy muy agradecida en todo y un gran saludo a la comunidad y bueno, en su momento también he tenido mucha satisfacción en cuanto a la participación de todos. Muchas gracias. Gracias. Momento va a ser una pausa, enseguida continuamos en tu lugar. ¿Tenés algún evento? ¿Tenés alguna fiesta? ¿Estás organizando algo para festejar? Te recomendamos Odisea Decoraciones. Nuestro compromiso es hacer que tu evento sea inolvidable. Te mostramos en imágenes cómo era antes y cómo dejan sus trabajos. Nos ocupamos de lo que sabemos desde el 2007. Cuéntanos cómo lo soñaste y nos encargamos de que cada detalle de tu evento sea como lo imaginaste. Contactate con Lorena al 3751 57 42 53. Odisea Decoraciones hace que tu evento sea inolvidable. Todo comienza con una A. Con A de aguantadora. Ideal para compartir en todo momento. ¡Qué rico este mate! Yerba mate aguantadora. Nueva imagen. Misma calidad. Nueva generación. Passing every red light, I know I'm in over my head, a rebel that I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be yours. El Honorable Consejo Deliberante de Monte Carlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica? Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stobo, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague,
limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stop, te puedes contactar al 3751 58 73 43. ¿Sabías que las denuncias anónimas son totalmente secretas? A través de la página de la Policía de Misiones, podés denunciar lugares de ventas de drogas. No se piden datos personales, nadie podrá identificar desde dónde se hace la denuncia. Los datos informados no se comunican a las comisarías locales y nadie sabrá quién denuncia. Juntos, podemos cuidar a nuestra sociedad ante el avance de las drogas. Recordá, si sabes algo, lo podés denunciar de manera secreta a través de internet en la página de la Policía de Misiones. Estamos trabajando unidos por la comunidad. Honorable Consejo Deliberante y Municipalidad de El Alcázar. Continuamos en tu lugar recorriendo un poco la historia de lo que ha sido el canal y las mujeres que han pasado por los estudios del canal realizando diferentes programas y algunos de ellos desde el inicio, los primeros en la historia del canal, y es por eso que hemos invitado en este bloque a Sofía Noguera. Gracias por venir a compartir esta entrevista con nosotros. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Cristian? Un gustazo estar de vuelta acá, donde he trabajado, he hecho muchos años un programa, y así que muy contenta de que me hayas invitado. Bueno, a ver, para contar un poco, repasar la historia, ¿cómo te incorporaste o cómo surgió la idea de hacer el programa? Bueno, te cuento. Yo me casé, me fui a vivir a Buenos Aires, unos años donde estudié en un instituto privado, el IPEF, que es un instituto privado de educación física, donde se dan toda la parte de educación física, incorporado natación y todo lo que es la parte de gimnasios también. Ahí me divorcié y me vine a vivir acá. Puse un gimnasio y bueno, y de ahí un poco surgió, como eran técnicas novedosas que se estaban dando, que acá no había, como step, aeróbic, danzas contemporáneas. Entonces, bueno, de ahí surgió un poco también el hecho de hacer el programa para que la gente conozca un poco. ¿Era un desafío para vos comenzar a grabar programas? Y era un desafío, sí, era un desafío porque uno no sabía cómo la gente por ahí podría llegar a tomar. Pero la verdad que fue muy satisfactorio porque hasta el día de hoy la gente se acuerda. Me pregunta si voy a volver a dar clases de gimnasia, y era muy novedoso porque nosotros dábamos las primeras, empecé a dar step, que en ese momento no se daba, todo lo que era la parte aeróbica, que se hacía unos 30 minutos de cardio, después con parte localizadas, con elástico, con pesitas, que en ese momento no se daba acá. Así que era innovador. Pero también fue un poco difícil, porque en ese momento, al no conocer, por ejemplo, el step, que no se conocía mucho, en ese momento también uno tiene opiniones encontradas, porque que empezaban de que el step esto, que te produce varices, que esto, que el otro. Claro, obviamente, al no conocer, al no saber, entonces eso fue lo que me llevó un poco a hacer un programa. Y también para que la gente se pueda acercar un poco también a todo lo que es la parte de la vida sana, que sea un programa, estaba relacionado a la educación física, a la parte física, estaba un poco también direccionada a la parte de alimentación, y la verdad que fueron unos años muy, muy lindos. En un compañerismo se vivía en el canal con Francisco, porque en ese entonces no era así todo un estudio montado, todo, sino que era Francisco o Tato, o en ese momento estaba Mojarra. Íbamos a distintos lugares, en ese momento estaba el Itaporá, recorríamos, íbamos a El Dorado,
todo con una sola cámara. Pero la verdad que fue muy divertido, una experiencia muy linda. Ujú. Además no fue el único programa que hiciste. ¿Después te sirvió para hacer otros más? Sí, después de eso surgió la idea de poder agrandar un poco el programa, digamos, para hacerlo más completo. Y después del primer programa que se llamó Alto Impacto, que era solamente de toda la parte física, tuve un programa llamado Íntegramente Bella, que era como para abarcar más todo lo que se refería a la mujer, no solamente en la parte física, sino también en la parte social, en la parte de moda, charlas con médicos, teníamos con distintos profesionales, y esa fue la segunda etapa. Después, en la tercera etapa, estuvo el programa Mujer Protagonista. Ahí le incorporé a mi mamá también. Uh-huh. Ella ya se había jubilado, como para que tenga también otra actividad. Como la mayoría sabe, mi mamá fue directora del colegio, tuvo muchos años de docencia, entonces también se dedicó un tiempo a la política, entonces era como, le dije, bueno, incorporarla a ella como para abarcar también un poquitito más. Uh-huh. Pero fue todo muy satisfactorio, muy lindo, una experiencia hermosa, que la verdad que todavía, año a año digo, voy a volver a hacer un programa. Pero después las ocupaciones diarias, las cosas diarias, la rutina diaria, es como que decís, bueno, voy a empezar, y vas dejando. Pero tengo muchas ganas de volver a hacer. Uh-huh. ¿Era difícil o la gente aceptaba enseguida, por ejemplo, venir a hacer una entrevista o compartir o salir en la tele? ¿Era difícil, fácil? No, generaba siempre un nerviosismo, ¿no es cierto? Como, uh-huh. No es lo mismo que ahora te haces un video, ¿entendés? Claro. Es distinto. El sentarte acá en un estudio es como que te genera un poco más de nerviosismo. Pero no, a la gente le encantaba, se veía mucho Canal 5, hacían una nota, lo que fuera, y la gente ya estaba comentando, ya estaba diciendo, inclusive ellos decían, che, hago flores con papel, qué sé yo, ¿será que un día puedo ir a tu programa? Uh-huh. Hago esto de cocina, porque también en los programas Íntegramente Bella o Mujer Protagonista incorporábamos la parte de cocina, la parte de moda, y también al incorporar la parte de moda, era también de ayuda para los negocios, porque siempre se hacía un pequeño desfile en tal negocio, la gente miraba, mira qué lindo, se iba. Claro. Ya, ahora los tiempos cambiaron, ¿no es cierto? Porque ves todas las modas por estado, inclusive uh-huh. en la parte de gimnasia entras en internet y tenés mil de rutinas que podés hacer. Uh-huh. Pero bueno, ahora ya que hablaste de internet y de rutinas y aprovechando el conocimiento y la experiencia en educación física, los programas, siempre uno de los temas cuando se habla de internet es, te muestra todo, pero ahora, ¿están bien hechos o ves que muchas veces lo que recomiendan no está bien y que pueden causar daño? Mira, yo veo que hay rutinas hechas por profesionales que te das cuenta que estudiaron, que saben, de manera de explicar que están muy bien hechas, y hay otras que ves que son, hoy día está muy, muy acostumbrado el hecho de decir, me voy y me hago un curso de 2 semanas, vengo y abro un gimnasio. Ajá. Y traigo un certificado. Claro. O hago por internet. Lo cual no es responsable y no está bien, porque cuando vos estudiás la parte de educación física, estudiás la parte de biomecánica, estudiás muchas otras cosas. Y al hacer un curso de 2 semanas o al hacer un curso de 1 mes por internet, no te da la seguridad como alumno de que puedas... Porque el gimnasio, por ejemplo, hablando de gimnasio, de pesas, es muy lindo, es muy beneficioso, pero tenés que tener cuidado porque te puede traer muchísimas consecuencias también. Uh-huh. No es el hecho de ir a un gimnasio y de decir, hace una semana vengo y le pongo mucho peso, ponele peso.
si vos sos un profesor criterioso y cuidás a tus alumnos, no le podés exigir o no le podés decir ponele peso. Porque vos tenés una estructura, ¿no es cierto? Naciste con una estructura, yo también con otra. Y no siempre lo que vos levantás lo puedo levantar yo. Claro. Y ahora se está dando en los gimnasios que van los adolescentes y ven a alguien que a lo mejor ya tiene 5 años entrenando, levantando peso, se ponen a levantar, después vienen los problemas de columna, los problemas de ciático, los problemas de rodilla, y inclusive también problemas psicológicos, porque si vos te vas a un gimnasio, no te podés comparar con nadie, porque vos tenés tu estructura ósea, a lo mejor tu estructura ósea no te da la fuerza para levantar lo que puede levantar otro. Entonces, un profesor tiene que tener el criterio de ver, de analizar eso. Y eso yo veo que en muchos gimnasios se está dando eso. Hay muchos muy buenos, acá en Monte Carlo hay excelentes profesores que vos te das cuenta, pero también hay muchos que vos decís, qué inconsciencia la gente que va. Hay muchos que son muy buenos, muchos. Mirá que yo me he recorrido todos los gimnasios acá porque yo tengo 54 años y jamás he dejado de hacer gimnasia. Voy al gimnasio todos los días, ando en bicicleta los fines de semana, 40, 50, 60 kilómetros, y me he recorrido todos los gimnasios y hay profesionales excelentes, profesores de educación física, vos te das cuenta cuándo son profesores de educación física. Te das cuenta, porque sabés cómo le van llevando la rutina a un alumno. Y te das cuenta cuando estudiaron por internet, te das cuenta. En la diferencia. En la diferencia. Claro. En ese tiempo que estuviste haciendo el programa, mencionaste cómo fuiste incorporando a la mujer. ¿Sentís que pudiste marcar una tendencia de revalorizar a la mujer, darle su espacio en esa época? Yo siento que sí, porque muchas se veían reflejadas, porque se trataban problemas también de violencia, de género, se trataban también a veces con psicólogas o psicólogos de distintos temas, como también con doctores, se trataban distintos temas de mujeres que, imagínate hace cuántos años, 93, 90... Y sí, casi 30 años, poco más. Sí, yo pienso que sí, porque la gente se acercaba y me decía, Sofía, qué lindo que estuvo tu programa. Vos sabés que yo no sabía esto, vos sabés que yo tal cosa, ahora me voy a animar, voy a ir. Claro. Yo siento que sí. Y también siento que en este momento en la televisión, o sea, digamos local, no hay un programa así. Que sería bueno también en este momento que estamos viviendo tantas cosas. No solamente las mujeres, porque los varones también en esta época viven. Estaría bueno tener un programa así. Sí. Era muy distinto el hecho, mencionamos recién hoy internet, de los videos, distinto porque trabajar en esos temas le abría un poco la cabeza al paciente, muchos temas que quizás eran tabú o la creencia que uno tenía de antes, si no te pasa esto por esto, y muchas veces no era así. ¿Sentís que también ayudaste a que las mujeres en este caso se acerquen a las consultas médicas? Sí, más que nada en la parte ginecológica, pues se trataban también temas ginecológicos, sí. Yo siento que sí, por lo que me decían, o por lo que decían también distintos profesionales, también se trataba la parte estética, por ejemplo. Y recién comenzaban todo lo que era la parte estética. Entonces también venían los profesionales, contaban su tratamiento. Las mujeres también se enteraban de que en ese momento no era tampoco algo caro. Y que se podían ver lindas, que se podían ver bien. Todo lo que hace una mejor calidad de vida.
Yo siento que sí, porque antiguamente, o sea, se tenía la creencia que vos tenías, o sea, te casabas, tenías 30 años y es como que se terminaba la vida. O sea, que estabas ahí, como que no podías hacer. No como ahora, podés tener 60 años, si querés, podés estudiar, podés hacer miles de cosas. En ese momento era como que... y siento que sí, que la mujer es más. Recuerdo ahora, se me viene a la mente un desfile que hicimos en el Helvecia, donde participaron también mujeres grandes. Ah, mira. Sí. Que en su momento no... Era como revalidar a la mujer en todas sus edades, en todas sus etapas. Y bueno, dentro del granito de arena, creería que a alguien le queda. Siempre es como una semillita que... Es como tus programas. A lo mejor estás tratando de un tema, 2, 3 palabras, y alguien está viendo, y siempre una semillita plantas. Mencionaste que tenés ganas de volver a hacer programas. ¿Qué temas desarrollarías? ¿Haces un poco de todo? ¿Adaptarte a esta época? ¿Se repiten los temas a tratar? No, yo, o sea, ya hace unos años que vengo pensando, pero después pasan los años entre las ocupaciones. No, sí, la verdad que yo ya tengo 54 años y me gustaría hacer, sí, un programa más que nada para las mujeres que sean un poquito mayor. Porque he visto más que nada acá en nuestra ciudad que es como que hay un límite de permisos de la adolescencia a los 35, 36, 37, 38 años, ponele 40. Y he visto muchas mujeres de 40 a más grande, que es como que, no sé si es la palabra, se sienten intimidadas o se sienta a lo mejor, no sé, como de que no se permiten por ahí ir a un gimnasio, porque te vas a un gimnasio y está lleno de la mayoría gente adolescente. Quizá por eso que tantas mujeres de esa edad me preguntan si voy a volver a abrir. Entonces, como que me gustaría hacer un programa sobre esa etapa más que nada. Sobre la mujer que es más grande, que no está todo en la casa, que se tienen que dar su tiempo, su espacio, que no todo se termina. Cuando sos mayor, no todo se termina. Las cosas que se terminan son cuando Dios ya no te llama de este mundo. Hasta que Dios no te llame y tengas 100 años y todavía estás en esta vida, tenés un montón de posibilidades de hacer cosas. Claro. Sofía, muchas gracias por haber venido a contarnos tu experiencia. Muchísimas gracias a vos, Cristian. Es el momento de compartir una otra pausa. Enseguida regresamos en tu lugar. ¿Sentís la necesidad de renovar tu sonrisa? Podés consultar con el odontólogo Nicolás Strider al 3751 25 57 20. No esperes a que sea tarde. Recordá realizar tu control dental preventivo con el odontólogo Nicolás Strider. Atiende en la Avenida Libertador al 3200 y podés solicitar turnos al WhatsApp 3751 25 57 20. ¿Sabías que ahora podés denunciar de manera anónima la venta de droga en tu barrio? Sí, ahora, con total reserva de tu identidad, podés acompañar a la Policía de Misiones en la lucha contra esta problemática social. Busca la página de la Policía de Misiones. Selecciona denuncias anónimas. Completa los casilleros con nombre o apodo del posible vendedor. Localidad donde se vende. Breve descripción de lo que querés denunciar. Indica la ubicación en el mapa. Para finalizar, selecciona denunciar.
Es un mensaje del Honorable Consejo Deliberante y la Municipalidad de El Alcázar. ¿Estás pensando en construir? ¿Querés hacer alguna reforma? Carolina Brito, arquitecta, trabaja siempre para buscar el mejor servicio. Planos municipales, cómputos de materiales, direcciones de obra, interiorismo, asesoramiento y relevamiento. Ella está sobre la Avenida Libertador al 30.050 y te puedes contactar al 3751 400022. Carolina Brito, arquitecta. Sus trabajos son garantizados. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Graciela Oliveira, matrícula número 1912, brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751 480 307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. ¿Tenés algún evento? ¿Tenés alguna fiesta? ¿Estás organizando algo para festejar? Te recomendamos Odisea Decoraciones. Nuestro compromiso es hacer que tu evento sea inolvidable. Te mostramos en imágenes cómo era antes y cómo dejan sus trabajos. Nos ocupamos de lo que sabemos desde el 2007. Cuéntanos cómo lo soñaste y nos encargamos de que cada detalle de tu evento sea como lo imaginaste. Contactate con Lorena al 3751 57 42 53. Odisea Decoraciones hace que tu evento sea inolvidable. Continuamos en Tu Lugar y queremos seguir recorriendo los diferentes programas que pasaron por el canal y este trabajo que se estuvo realizando desde los principios o cuando se tenía la posibilidad de salir al aire. Y hemos invitado a alguien que estuvo involucrada en este trabajo por varios años, que pudo vincular a los estudiantes con el canal. Y vamos a preguntarle a ella cuál fue su rol. Miriam, bienvenida al programa. Sí, mi rol, bienvenida a tu programa nuevo, que me gusta la temática, la forma que lo estás abordando, me parece otra recopilación de historias, ¿no? Gracias. ¿Cómo fue la vinculación o cómo surgió la idea? Vemos que el primer programa fue en el 96. ¿Cómo le surgió la idea a ustedes o a vos? ¿Cómo fue? Bueno, esto en realidad se enmarca dentro de un proyecto educativo muy distinto a lo que por ahí había en otras escuelas secundarias, donde se trabajaba por áreas curriculares, no por materias, sino por áreas, por ejemplo, el área de ciencias sociales, naturales, lengua, artística y matemática, y nosotros teníamos un espacio que era de las materias optativas. O sea, se le ofrecía a los alumnos distintos talleres optativas que podían elegir en el trayecto de los 5 años que cursaban la escuela secundaria, ¿sí? Esto empezó en el 86 con un proyecto que justamente estamos investigando ahora junto a varios colegas de la Facultad de Ciencias Forestales y el profesorado de la Escuela Normal, que tiene que ver con el rescate de esa experiencia justamente. Y bueno, ahí las optativas eran un espacio donde los alumnos podían elegir, pero lo interesante de esto que cada profesor no se le designaba por horas, sino por cargos. Entonces tenía 3 horas, por ejemplo, para coordinación departamental y 3 horas para ofrecer una optativa. O sea, que las optativas eran un ofrecimiento que hacía el profesor no solo por una necesidad, una demanda determinada, sino también porque el profesor quería compartir eso con los alumnos. ¿Se entiende? O sea, supongamos, por decir, cocina, elaboración de dulces, mermeladas, supongamos tejido, pero también materias
más distintas, más académicas, como química para el ingreso universitario, física para el ingreso universitario, ciencias económicas para el ingreso universitario. O sea, de acuerdo al espectro de lo que el alumno quería elegir, se ofrecía. O sea, por un lado el profesor buscaba qué ofrecer. Claro. Pero por otro lado se hacía una lectura, y ahí estaba mi rol como orientadora al ciclo superior, de ver qué temáticas, qué cuestiones querían profundizar. Inglés conversacional, por ejemplo, me acuerdo, vida a la naturaleza, los deportes, tarjetería española, no te puedo decir la cantidad increíble. Bueno, en ese marco, donde el profesor tenía horas pagas para estar frente al alumno, horas pagas para coordinación departamental, que esto es una manera de ayudar a la profesionalización docente, o sea, había horas para reunirse dentro del departamento, supongamos de matemática, lengua, los que nombré. Claro. Entonces ellos ahí hacían lecturas, hacían análisis, qué contenidos iban a dar para cada uno de los espacios, de cada curso, etcétera, etcétera. Y además estas 3 horas, como vos me estás preguntando. Principalmente esas horas tenía que ver con una ayuda para la elección, para que el alumno vaya ensayando distintas cuestiones que uno lo va realizando, y a partir de eso una identidad vocacional, profesional, ocupacional, llamémosle, ¿no? Y bueno, eso fue lo que se hizo. Y yo me acuerdo que era hasta placentero encontrarse con los alumnos. Había como una mayor horizontalidad en las relaciones, en el vínculo profesor-alumno. Se establecía un vínculo desde otro lugar. Al profesor le gustaba lo que ofrecía y al alumno elegía. En esos ensayos, entonces, fueron probándose de todo. Cada año se ofrecían 45 optativas, donde los alumnos del turno tarde podían ir a una optativa al turno mañana y compartir con alumnos del turno mañana. Imagínate vos, un alumno de primer año, segundo año, compartiendo con chicos de cuarto y quinto. Claro. Es otra mirada de la realidad que le ofrecía en ese momento a los jóvenes, ¿no es cierto? Y por otro lado, digamos, esa posibilidad de decir, esto me gusta, no me gusta. Lógico, había alumnos que estaban más preparados para elegir, otro alumno que porque iba al compañero se iba a esa optativa, claro. O porque de repente el profesor le gustaba a ese profesor, elegía esa optativa porque le gustaba la forma de posicionarse como docente, etcétera, etcétera. Y en ese marco, vos fíjate, eso se empezó en el 86. Como vos bien decís, en el 96, nosotros sí nos ocurrió, porque había producción radial, se daba esa optativa, alumnos que daban un programa en la FM Horizonte, creo que también en la FM El Pueblo, que tenía otro nombre al comienzo, y optativas, por ejemplo, periodismo barrial, se escribían cosas de los barrios, porque en ese momento estaba muy fuertemente la reestructuración democrática, porque justamente después del proceso, todo lo que se vivió, y estábamos en tiempos de la expansión, políticamente hablando, del sistema educativo de la escuela media, etcétera, etcétera. Había mucho movimiento, claro. Había mucha preocupación por la educación, cosa que hoy no lo vemos tanto, ¿sí? Fundamental marcar eso. Y bueno, en ese recorrido, yo estaba como profesora y orientadora del nivel superior, y Elba Osmendi estaba como orientadora del ciclo básico. Entonces dijimos, en un momento dado dijimos, ¿y si hacemos una producción televisiva? Esto era incipiente, esto era nuevo, había programas que solamente se editaban en determinado momento, no había todo el tiempo como hoy, ustedes ya crecieron un montón como institución. Entonces se nos ocurrió presentar una nota al Consejo de la Cooperativa Eléctrica Montecarlo. Y les encantó la idea, pero no sabíamos, ni nosotros no teníamos ni idea. Por eso el primer programa se llamó a pura audacia, porque no sabíamos nada de televisión. Y acá recién era incipiente, se estaban capacitando con gente de Buenos Aires, había poca gente, había creo que una cámara. Era lo básico. Entonces dijimos, bueno, vamos a animarlo, y ahí la profesora María Luz Presa, Elba Osmendi, Liliana Luna,
todas se involucraron y ayudaron. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos esto? Y vinimos y hablamos, y bueno, nos designaron un horario acá en los estudios para venir y grabar con los chicos. Imagínate vos, nosotros nos pagaban, por así decir, 3 horas, pero yo podía estar acá 12 horas, Elba otras 12, María Luz otras 10. Nosotros teníamos sobre exigencia de esto. Esto no fue fácil, esto fue mucho voluntariado. Claro. Y también cómo hacer los recursos. La cooperativa nos dio muchas posibilidades. La verdad que nos acompañaron de lo mejor. Y nos han dado la asistencia necesaria desde el estudio, lugares acá en distintos sectores para poder preparando, los alumnos podían venir a editar, los estudiantes se organizaron por bloques, y bueno, cuando se ofrecía esa optativa en la escuela normal, cuando se ofrecía esta optativa, se les hablaba a los alumnos cuál era la idea, que no podíamos tener más de 15, más de 10 alumnos. Esa era otra condición, claro, porque teníamos que armar grupos de trabajo. Entonces, lo interesante de esto, que a mí me marcó mucho, lo importante de esto que cada año, cada ciclo lectivo que venía un grupo, se organizaban distintos bloques de acuerdo a los intereses de los chicos. Y por ejemplo, como vos bien dijiste, el primer programa se llamaba Pura Audacia. Antes de entrar a los programas, sí, tengo que hacer una pausa, por una cuestión de tiempo. ¿Cómo no? Hacemos una pausa y ya entramos a ver los programas que trabajaron en la producción en esta vinculación. Pausa, ya venimos. ¿Estás pensando en construir? ¿Querés hacer alguna reforma? Carolina Brito, arquitecta, trabaja siempre para buscar el mejor servicio. Planos municipales, cómputos de materiales, direcciones de obra, interiorismo, asesoramiento y relevamiento. Ella está sobre la Avenida Libertador al 30.050 y te puedes contactar al 3751 400022. Carolina Brito, arquitecta. Sus trabajos son garantizados. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Gracila Oliveira, matrícula número 1912, brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751 480 307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. ¿Sentís la necesidad de renovar tu sonrisa? Podés consultar con el odontólogo Nicolás Strider al 3751 25 57 20. No esperes a que sea tarde. Recordá realizar tu control dental preventivo con el odontólogo Nicolás Strider. Atiende en la Avenida Libertador al 3200 y podés solicitar turnos al WhatsApp 3751 25 57 20. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica? Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stobo, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague,
limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stop. Te puedes contactar al 3751 58 73 43. Todo comienza con una A. Como cuando llegas a lo de un amigo y le decís, ¿nos preparamos unos mates? Con A de amistad. Con A de aguantadora. ¡Ah, qué rico este mate! Yerba mate aguantadora. Nueva imagen, misma calidad, nueva generación. Bueno, último bloque en este programa de Tu Lugar y estamos hablando de estas producciones y esta vinculación con la educación. ¿Tuvieron varios ciclos de programas? Sí, tuvimos 5. Uno me hicieron recordar acá los chicos del canal, que hay... Más que nada hay que recordar también que todos estos programas los están pasando en el canal paralelo que tienen ustedes, ¿no? Y hay mucha gente que lo ve. Y bueno, según lo que yo tenía punteado, primero fue A Pura Audacia, después fue El Otro Yo, Quinto Poder, el otro se llamó El Tercer Ojo y me hicieron acordar el último, Enredados, Sin Salida. Bueno, nosotros reuníamos a cada grupo y por supuesto cada grupo tiene un perfil distinto. Entonces los grupos se dividían por intereses. Por ahí había un grupo que le interesaba más lo político. Entonces se centraban en lo político. Había otro grupo que tal vez le gustaba más difundir cuestiones de los estudiantes, los deportes, etcétera. Bueno, armaban y le ponían un nombre a ese bloque. ¿Sí? Después, por ejemplo, tenían un bloque, distintos grupos siempre se interesaban en tener un bloque para difundir carreras universitarias. Por ejemplo, otro bloque le preocupaba mucho o estaban interesados en trabajar con los niños. Entonces iban a distintos lugares donde había niños y le entrevistaban. ¿Qué hace un presidente, por ejemplo? ¿Qué hace un intendente? Cosas así. Claro. Y re interesante las visiones de los niños de acá que se veían. Además ellos esperaban y el mismo canal ayudaban en el traslado. Los chicos se iban a los barrios, a las escuelas donde se entrevistaban, donde se pautaba el encuentro. Y bueno, ahí se editaba y se grababa. También habían cosas muy puntuales como problemáticas que tienen que ver con los adolescentes, como la bulimia, la anorexia, la violencia, el tema del boliche, de todo esto que siempre hace ruido, trae tensiones. Para aquella época era así, ¿no? Ahora ya no es tanto. La educación sexual, temáticas sobre el aprendizaje, qué pasa en las instituciones educativas, cosas así. Entonces era focalizado, cada grupo tenía esa posibilidad. Por ahí se daba que en el primer cuatrimestre, porque era anual, o sea, la producción televisiva como optativa de la escuela normal era anual. Entonces por ahí en el primer cuatrimestre se daban determinados temas y en el segundo se evaluaba con el equipo de docentes que ayudaban, como les dije, María Luz Presa, estaba Elba Osmendi, Liliana Luna, se evaluaba los alcances de cada uno de esos bloques y entonces por ahí se renovaba el segundo. Era muy rico, yo veía que para los chicos era altamente formativo porque se ayudaban entre ellos. Hasta me contaron hace poquito, me contaban que intercambiaban ropa para estar bien presentados en la televisión, me contaban eso. Bueno, hubieron muchos chicos que continuaron las carreras vinculadas a la cuestión periodística, el caso, por ejemplo, de Cristian Olivera, que lo conocemos, que es conductor acá de programas de televisión de este canal, y tenemos también gente que se fue a Posadas, que continuó estudios y que tienen hoy trabajos de televisión, tienen trabajos de proyecciones documentales, audiovisuales. Tenemos gente que después también, bueno, siguió otras carreras, pero siempre otros comunicación social, por ejemplo,
en la UNAM. O sea, se dio una posibilidad de que los chicos puedan elegir. Y bueno, además entrevistaban, por ejemplo, a los políticos en la época de la campaña. Me acuerdo que entrevistaron a Fernández Mejide, también a Cafiero. Tenemos fotos de eso. Tenemos fotos. O iban a Posadas, y si había un festival importante en Posadas, el canal a veces ayudaba a costear y llevaban a los chicos allá, y bueno, hacían entrevistas con esos músicos, con esos cantantes. Me acuerdo que Víctor Heredia fue uno, me acuerdo, tengo fotos también, y bueno, y así, un montón de eventos que estuvimos presentes, ¿no? O Musivida, por ejemplo, donde se habló del tema del cuidado del SIDA. En esa época estaba muy instalado la problemática, y bueno, para tomar conciencia, la Escuela Normal reunió a más de 1000 alumnos jóvenes de todas las escuelas secundarias. Los intendentes ayudaron para que vinieran todos, y ahí se presentó la murga del Forrito, y bueno, se trabajó sobre la conciencia de lo que es el encuentro sexual, las consecuencias, cómo cuidarse, cómo cuidar al otro. Se hicieron talleres sumamente importantes. Después tenemos un documental que no sé si podemos rescatar acá, seguro que está, que ustedes nos ayudaron a hacer un documental sobre eso, sobre Musivida, coordinado con esta optativa de producción televisiva. Inclusive se llevó al Brasil, se llevó a Perú, y si no me equivoco a España. Víctor Rec, que supo ser el director de esa comparsa, llevó a España también ese video. Y bueno, ahí la cooperativa también nos apoyó ampliamente en ese evento. Muchas instituciones colaboraban. Bueno, cabe recordar que el contexto sociopolítico y económico de aquella época era distinto a lo que vivimos hoy, ¿no es cierto? Y también eso era, digamos, era una necesidad integrarse. Era una necesidad porque había tantos cambios fuertes que se venían, y se buscaba desde la escuela secundaria, donde todavía la escuela tenía ese sentido, ¿no?, de formar al alumno para, ¿no? Se trabajaba mucho eso, y lógico, este proyecto perduró hasta que después hubieron cambios de gobierno y no les pareció pertinente, porque veían este proyecto como un gasto, en el sentido de un gasto de pagar horas para coordinar, para capacitarse dentro de los departamentos, pagar horas para hacer optativa. No, era no querían invertir en educación en este tipo de escuela, ¿no? Que nosotros justamente en esta investigación queremos resaltar, junto a Marta López, a Elida Sanabria y Mariela Bobadilla, que es docente de la facultad, queremos resaltar esto, ¿no? Porque, Cristian, lo más interesante de esto es que, por ejemplo, la gente colaboraba, la gente quería ver el programa, porque estaba hecho por jóvenes, claro. Y esto involucraba a su familia, a sus abuelos, a sus padres, etcétera. Entonces, todos estaban pendientes cuándo iba a salir el programa. Fue un formato, un dispositivo muy, muy significativo. Y también, además de la ayuda de la cooperativa eléctrica, nosotros tuvimos mucha colaboración, por ejemplo, de gente, vecinos de Monte Carlo. Yo me acuerdo que, por ejemplo, Raúl Porta preguntaba, que supo ser también diputado, ¿no? Él preguntaba, ¿qué necesitan ustedes para hacer ese programa? Y bueno, necesitaríamos dinero para cambiar la escenografía. Entonces comprábamos, qué sé yo, un lienzo y los chicos pintaban. Entonces necesitábamos comprar pintura, entonces colaboraba. Así también Enrique Rangel, me acuerdo que todos los años nos daba una ayuda. También teníamos nuestros muebles, nuestras decoraciones determinadas, o un viaje que había que pagarle el combustible, claro, supongamos, ¿no? Y bueno, o sea que se congregaba todo esto, había
era otra época, y yo no sé si hoy esto se puede hacer, pero tal vez seguro que sí, porque los jóvenes hoy están mucho más abiertos a ser filmados. En esa época corrían de la cámara, la gente corría de la cámara, la gente no quería que le filme, esto va a salir, no, y bueno, había como una miedo a exponerse, ¿no? Hoy eso ya no es así, ya se cambió, porque las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información ha posicionado a nuestros jóvenes de otro lugar. Y yo creo que rescato, a mí me marcó mucho esa experiencia, inclusive siempre estuvieron muy interesados en documentar mejor esto para que quede, ¿no? Yo creo que lo interesante de esto es que los jóvenes tuvieron un espacio en la comunidad, han tenido un espacio de participación diferente y han podido visibilizar las cuestiones que a ellos les preocupa, porque no es lo mismo una mirada de un adulto que la mirada de un joven que está en una escuela secundaria y donde tal vez la universidad, por ejemplo, ni está en el horizonte de posibilidades. Y ni que hablar ahora que las políticas no están a favor de la educación pública. Entonces hay sectores populares que necesitan esos espacios, esas alternativas para tomar conciencia, porque si los padres no estudiaron, no se perfeccionaron, porque no es necesario que todo el mundo vaya a la universidad, hay otras formas de formarse, capacitarse, pero es importante porque el trabajo hoy por hoy es lo más difícil de tener. Y los jóvenes, para elegir también, necesitan tener espacio para poder pensar, compartir, subjetivar qué es lo que quieren hacer en su futuro. Yo creo que en eso la escuela normal, con este proyecto por áreas, donde también se pensaron las materias optativas, ha tenido un vínculo muy, muy cuidado con los jóvenes, cosa que en las políticas de hoy eso no está muy, muy acentuado, por así decir, ¿no? Y en ese sentido también podemos decir que la escuela secundaria en aquella época tenía otro valor. Había mucha preocupación en la salud y en la educación, cosa que hoy, por ejemplo, en las campañas políticas no se escucha más eso. O sea, es como que esto ya está resuelto, y no está resuelto. Entonces, yo creo que, como dice Adriana Puigros, ¿no? La juventud siempre la generación apagada, omitida, invisibilizada. Yo creo que ahí es donde, como Colombia, otros países ponen mucho énfasis en que los niños y los jóvenes participen en la televisión con sus voces, porque si uno mira, las voces siempre son las voces más bien del adulto, no es la voz del niño, del joven, que tiene otras maneras de pensar. Y eso también hizo, no nos dimos cuenta, que hubiera una separación, una brecha grande intergeneracional. Antes había como una integración entre las generaciones. Hoy nosotros vemos que es como que está más fragmentada la sociedad, está mucho más, digamos, aislado uno de otro. Entonces es como que no hay diálogo, no hay horizontalidad en la comunicación. Y eso yo creo que es un reto para la gente que está ocupada en la educación y para los políticos que están encargados de, digamos, orientar en el plano educativo, ¿no? Miriam, tenemos muchísimo para hablar, pero se nos fue el tiempo. Por supuesto. Gracias por haber venido, por contarnos cómo fue esta experiencia. Gracias a ustedes por pensar en esto y brindar este espacio, porque estos espacios sirven para reflexionar sobre las cuestiones que nos estamos implicados, ¿no? Gracias por venir. Gracias. Hasta acá llegamos en el programa De Tu Lugar, donde hemos recorrido un poco la historia del canal, los diferentes programas y la vinculación con diferentes sectores de la sociedad. Muchas gracias y nos encontramos en un próximo programa De Tu Lugar.